Bienvenidos a nuestras reacciones a los vídeos de Frugal for Health. En este caso estamos reaccionando al vídeo de 6 startups africanas frugales con signo de pregunta. Con este vídeo y con otros que encontraréis en nuestro canal, el proyecto busca explorar el concepto de la frugalidad en el sector sanitario. Este formato consiste en ver el vídeo y en interaccionar con los personajes relevantes, y si no lo habéis visto lo podéis encontrar linkado en la descripción. Yo soy Edu Soler y coordino este proyecto, y me acompaña Guillerme, que llevará la parte técnica del vídeo, y dinamizaré un debate con dos personajes muy relevantes como son Alfons Cornella y Oriol Solà. Alfons Cornella ha trabajado en hacer prospecciones de tendencias de innovación y fue una de las primeras personas que nos introdujo, al menos a mí, el concepto de la frugalidad. Y Oriol Solà ha trabajado en adaptación de innovaciones en nuestro sistema de sanitario público desde hace mucho tiempo, desde diferentes ópticas, y tiene mucho conocimiento de lo que es posible y lo que no es posible. En el vídeo de hoy hemos podido ya ver 6 startups africanas que intentan solucionar problemas como acceso a la salud mental, patologías generales, screening en zonas rurales, y todos tienen el factor común que es la tecnología digital. Inauguramos este formato y esperamos que os interese. Entonces, si queréis comentar algo, también podéis comentarlo en el chat. Pues vamos allá, vamos un poco con el primer comentario, la primera pregunta. Eh, Os lanzo, ¿qué startup del vídeo os ha impactado más? Empezamos con Alfons. ¿Qué startup te ha llamado más la atención de las 6 que hemos visto? Pues bueno, mira, la que más me ha interesado ha sido la de la Clinique des Oubliés, ¿no? La clínica de los olvidados, o Clinic Off, que creo que se está realizando en Guinea, por varias Sí. razones. Una es o sea, es de aquellos casos en que ve claramente que esto funcionará por su convicción, por lo claro que lo tiene, porque ha movilizado ya recursos, pero sobre todo por una cosa, y es cómo ha creado este ecosistema en el que puede hacer screening en las zonas rurales a partir de personas que no son profesionales sanitarios. Muchos de ellos son incluso estudiantes de secundaria, y que les instrumentos pues para medir el azúcar, para medir la presión, ¿no? Es decir, lo que el médico no puede hacer de manera virtual porque no tiene capacidad de poder ponerle el tensiómetro a una persona, ¿no? Lo hace alguien en la zona rural, ¿no? Entonces, creo que esta es una idea brillante, en donde hace primero la medida de las variables en la zona rural. Y después tienes una serie de médicos de forma de online, ¿no? Digamos a distancia, pueden actuar sobre esa medida realizada. O sea, me parece un modelo brillante, que además construye sobre la infraestructura que ya tiene el gobierno allí, o sea, los distintos puntos distribuidos por el gobierno que son como de acción para la población. Tanto es un modelo híbrido del que creo que podríamos aprender mucho desde Muy el punto de bien. vista occidental, ¿no? La verdad que este a mí también fue uno de los que me impactó más, y aparte esto era una competición de pitch, ¿no? Una presentación frente a inversores, y uno de los inversores le preguntó, ¿cuál es el return on investment de vuestro proyecto? Y le dijo en su cara que no tenían return on investor, que ellos solo se medían por impacto. Aparte, era una persona que tenía muy clara que sus métricas eran de impacto y no de retorno de capital a los inversores. También me llamó mucho porque es esas singularidades de personas que te marcan. Y Uriol, ¿qué te ha sorprendido a ti? Bueno, y yo estaría de acuerdo con lo que dice Alphonse, en que, bueno, todas ellas son muy interesantes, pero igual me quisiera centrar también en Helium Health, am, y el motivo es porque construye infraestructura. Y Ujú. eso, en un ecosistema donde el acceso a la salud puede ser tan remoto, dotar o disponer de forma que te permita acceder al sistema sanitario sin acceder al sistema sanitario, y por favor entender el símil. Ujú. Bueno, me parece tremendamente interesante. Una de las grandes retos de África es justamente las distancias, la realidad,
la dispersión y justamente la digitalización de todos esos sistemas es, bueno, es claramente un paso hacia la construcción de sistema, un sistema claramente diferente, pero igualmente válido. Muy bien. Y Uriol, ¿ves alguna similitud con nuestro sistema o ves alguno de los proyectos te ha recordado alguna iniciativa que hayas visto por aquí? Bueno, yo creo que muchos de ellos tienen similitudes. Igual los proyectos lo que tienen, y en eso Alfons también más o menos lo decía y tú lo remarcabas, es esa visión de impacto, esa visión de servicio social más que más que de inversión y de retorno de inversión. Me parece que este es un concepto que hemos perdido mucho y que habría que ir recuperando. Está muy bien ganar dinero, es legítimo, pero también es mejor y es más divertido cuando ese dinero lo podemos ganar generando algo que luego queda para los que vienen detrás. Ujú. Alfons, ¿qué te has visto de similitudes con nuestro sistema? Bueno, varias, pero yo remarcaría la de Take Care for All, que es una iniciativa de Kenia, sobre todo Ujú. por el uso de, bueno, tienen una para ver si hay una infección bacteriana, ¿no? Y me parece un ejemplo clarísimo de algo que aquí también podríamos hacer, en el que desde casa puedes bueno, o sea, tomarte una fotografía, hacer una medida de una condición en la que estás y no urgencias por algo que a lo mejor no merece la pena, ¿no? O sea, yo creo que el caso africano aquí demuestra que no tienen más remedio así, porque no hay médicos y tienen que acceder a distancia, y por tanto nuestro ecosistema sanitario tiene la misma necesidad de punta, en donde el personal sanitario no es suficiente, y creo que este es el mismo que el nuestro, aunque en circunstancias distintas, ¿no? Sí, Ver un lo factor aplican. común que había en muchos proyectos es el uso de personal no sanitario o no súper específico, súper profesionalizado para procesos, para empezar a hacer screenings y para después derivarlos a otro. Uriol, ¿qué quieres comentar? Un poco esta visión un poco dual. Por un lado están las soluciones a problemas muy concretos, y por el otro lado está la infraestructura. Un poco separar los dos conceptos. La solución del mundo digital tienen el problema de que son muchas veces muy transitorias porque la tecnología de mañana va a ser superada por otra y a veces el escalado a la nueva tecnología va a ser muy difícil. Mientras que igual, por esa visión un poco más sistémica, yo apuesto por esas infraestructuras que hacen, que crean tejido sobre el cual puede cualquier otro ir. Y un poco esa dualidad, ¿no? Está muy claro que tenemos que resolver problemas, pero también que tenemos que que construir un andamiaje sobre el que se pueda seguir construyendo. Muy bien. Alfons, ¿quieres comentar alguna cosa sobre lo que ha dicho el Uriol? La estructura es clara, pero yo diría que incluso es distinta de la que nosotros tenemos, ¿no? Porque a veces nuestra infraestructura es compleja y por tanto muy cara, ¿no? Y a veces nos olvidamos de los elementos fundamentales, ¿no? ¿Cuáles son el lado fundamental que tiene que componer para que sea eficiente el servicio que se da, ¿no? Y a veces se acaba complicando excesivamente y va en contra de la eficiencia de todo el sistema, ¿no? Muy bien. Un factor que hemos visto es que muchas utilizaban automatizaciones de procesos con herramientas digitales. Por ejemplo, había esta empresa de Tanzamet que usaba literalmente pues, un personaje que le llamaba Amina y que Amina era la persona que te guiaba por toda la aplicación y tenía realmente como una experiencia como si estuvieras interaccionando con alguien. Uriol, ¿hemos visto algún tipo de proyecto parecido a este, aunque no sea con un chatbot virtual, sino algo de automatización de procesos quizás administrativos o con herramientas digitales? ¿Qué tenemos en nuestro sistema? Sí. Yo lo que diría es que en general hay muchas pruebas, pero nada que haya funcionado gran escala. Y igual la tendencia es a intentar automatizar lo que es
la conversación entre el médico y el paciente para intentar destacar aquellos elementos que sean más importantes y evitar toda la carga administrativa al médico. Y la segunda parte es todo lo que es automación de citas, visitas, no visitas, enviar mensajes de normalidad, no enviar mensajes de normalidad. En esto estamos todavía bastante verdes, pero está claro que el camino está en esta dirección, en una dirección de simplificar los procesos administrativos e intentar que los profesionales, los pocos profesionales en los países africanos, igual es más acuciante el problema, pero es exactamente el mismo, digamos, que los profesionales se dediquen a aportar valor ahí donde pueden aportar valor, haciendo una lectura crítica de algunos resultados, más que haciendo, digamos, de gestor de señales para arriba y para abajo. Alfons, Y ¿quieres aportar algo? sí, yo diría que esto, lo que ha dicho ahora Oriol, repercute en el interés de vuestro proyecto. Es decir, porque aquí no estamos hablando de frugalidad simplemente como, mira, no tienen recursos y hacen lo que pueden, sino yo diría de frugalidad eficiente. Es decir, cómo, precisamente porque no te sobran los recursos, tienes que acertar, digamos, el tiro a aquello que realmente aporte valor, ¿no? Y la idea de que los médicos o los profesionales sanitarios se dediquen a aquello que es difícil de replicar y el resto esté automatizado. Me recuerda que, de hecho, África es el ejemplo de esto, por ejemplo, en comercio electrónico. Es decir, la banca móvil, en lugar del mundo donde mejor funciona, es África, ¿no? Y ¿qué razón? Porque no hay otra alternativa, o sea, porque no hay oficinas y no hay otra infraestructura, ¿no? Yo creo que en este sentido hay mucho que aprender desde esa frugalidad eficiente y esa automatización de procesos, que además lo vemos muy claramente en el caso de Helium Health, ¿no? Esta empresa de Nigeria, que además creo que ya vende en Estados Unidos incluso, o sea que ya es un sistema operativo específicamente pensado para las necesidades de una pequeña clínica y que se vende en todo el mundo y que es una reflexión de quitamos grasa, o sea, qué es lo que no es imprescindible y nos centramos en aquello que realmente aporta valor. Me parece un ejemplo realmente muy bueno de una frugalidad de la que podemos aprender. Pues bueno, Uriol ha levantado la mano. Uriol. Sí, no, y yo quería un poco insistir en eso. Tenemos, no solo en África, sino en muchos países no contaminados por una burocracia exasperante, tenemos laboratorios donde probar este tipo de cosas y en los que aprender mucho. Muchas veces tenemos la soberbia de que lo hacemos bien. No, aquí estamos multicontaminados y lo que podemos es aprender de entornos naif para empujar no solo el concepto de frugal, sino también el concepto de eficiencia y de prioridad, que en Bien. realidad van muy vinculados. Yo quiero comentar una última cosa, Edu, que es la idea, no hemos hablado de la financiación de todo esto, y me parece muy interesante que el caso de Helium Health, de hecho, tiene toda una estructura para ayudar a financiar la incorporación de la tecnología en las clínicas, ¿no? Y esto me parece, si visitan su página, lo veréis, es realmente muy interesante, o sea, cómo han conseguido que esa infraestructura de la que hablaba Oriol se haga realidad porque han inventado una forma de financiación, podríamos decir, de mediana o de pequeña escala para hacer que pueda tener ese sistema operativo en lugar de pensar en unos costes es decir, esta salud frugal necesita de una financiación frugal, es decir, de una manera distinta de entender cómo financiar los proyectos. Y yo creo que os animo a que en vuestro proyecto también lo tengáis muy en cuenta. Es decir, las invenciones de maneras de financiar que hacen posible todo esto. Y además con tecnología propia, con tecnología nativa, porque la otra seguramente no lo podrían pagar. O sea, aquí hay una combinación de cosas que con un potencial enorme y por tanto, de nuevo, felicidades por vuestro proyecto. Sí, África es el país del microcrédito. Lo que funciona es el microcrédito. De hecho, tenemos otras entrevistas que hablan esto. Tendremos una entrevista con un fondo de inversión que habla de esto, de los modelos de inversión en las startups, porque también el modelo de financiación de startups no es el mismo que en nuestros ecosistemas o en ecosistemas como Silicon Valley, ¿no? Y bueno, pues hablando un poco de nuestros ecosistemas, Alfons, ¿crees que estas propuestas son, evidentemente dirás oportunidades, ¿no? Pero oportunidades o amenazas
para las startups que están en nuestro ecosistema. Un poco cómo tenemos que ver estos proyectos que aparecen frugales y que se nos plantan ahora delante con a veces propuestas muy interesantes. Yo creo que son inspiradoras, sin ninguna duda, y que además yo creo que veremos muchas cosas en los próximos años cuando empiecen a coordinarse esas iniciativas en distintos países africanos. Porque ahora el problema es la dispersión, o sea, África es enorme, son mucha gente, es el único lugar del mundo donde va a aumentar la población significativa en los próximos años. Entonces me gustaría empezar a ver qué proyectos de Nigeria se aplican en Kenia, en Etiopía, etcétera, etcétera. Es decir, que tendremos que aprender mucho eso. Pero una última cosa que quisiera comentar es que las oportunidades para la participación de la gente no sanitaria, como has dicho tú antes, o sea, entender que hay mucha gente en la sociedad que quiere participar de alguna forma aportando valor y se lo hacemos muy difícil. Es decir, el voluntariado aquí es muy difícil porque hay mucha regulación incluso para esto. Y yo creo que una parte de la oportunidad para nosotros, de forma humilde, es en cómo la gente participa para hacer mejor su sociedad, ¿no? Y para tener impacto en los lugares en los que no se llega. Y no tendrías que irte muy lejos del centro de algunas ciudades europeas, como a las banlieues de París o como algunos barrios cercanos a Barcelona, para ver que hay una situación muchas veces precaria en la que se necesita la participación de los ciudadanos. Es decir, que evidentemente para mí es claramente una oportunidad para entender otras formas de funcionar más participativas y más orientadas al valor. Lo ha dicho muy bien Oriol antes, es decir, hay que hacer todo esto. O sea, al final, el objetivo es que la gente viva mejor, tenga mejor salud. Y no para que se cumpla un reglamento o para que se gasten unos presupuestos. En fin, hay un objetivo realmente de hacer la vida mejor a la gente y creo que podríamos aprender en este sentido. Ahora le pediré la réplica al Oriol, pero quería un poco enfatizar el concepto que has dicho de expansión a otros países de África. Una cosa que pasa en África y que no se ve en Europa es el sentimiento de unidad que tienen entre ellos. Ellos tienen un sentimiento panafricano muy, muy fuerte que ya le gustaría a Europa tener esa unión y tienen muy claro que escalar es hacia todos los mercados de África. Y sí que evidentemente las regulaciones pues tienen los mismos problemas que Europa, que cada país es una regulación, pero hay ese sentimiento que no ves cuando ves las startups de Europa, que lo que están pensando es, bueno, tengo que ir a Estados Unidos, ¿no? Ellos tienen muy claro que su mercado es África y que se tienen que aliar entre ellos para solucionar sus problemas, ¿no? Y quizás hablarán de Europa, pero de lo que hablan primero es de África y de cómo servir ese mercado de una manera unida, ¿no? Entonces, bueno, vuelvo a la pregunta de antes y que ya es nuestra última pregunta, Oriol. ¿Cómo vemos estas propuestas? ¿Las vemos como oportunidades inspiradoras, como dice Alfons? ¿Las vemos también como amenazas también para nuestras startups que podría ser que llegasen estos proyectos? Un poco, ¿cómo lo ves tú y cómo lo ves de realista también, tú que tienes conocimiento del sector sanitario, de traslación a nuestro ecosistema? Yo lo veo desde el punto de vista África, lo veo claramente una oportunidad. Para alguien en la vieja Europa es claramente, como decía Alfons, es inspirador. Para los países africanos, digamos, que tienen ese común denominador de la disparidad, de la regionalidad, pero también muchas diferencias, como son las lenguas, como son las microcomunidades. Bueno, tampoco es fácil, pero yo lo veo un poco como un poco una amenaza dejadme que lo diga, para la vieja Europa, el viejo continente. ¿Y por qué una amenaza? Porque ellos van desacomplejados, porque tienen pocas necesidades, tienen menos regulación, inmediatamente piensan, bueno, la implementación en Europa o en Estados Unidos se necesita músculo financiero y el músculo financiero no tiene sentimientos. Y una opción como las africanas, que son lean, fast y efficient, son mucho más atractivas que, digamos, startups con un CSO, CFO, CPO, si lo que quieras, una ventaja competitiva sobre algunas de las startups que tenemos aquí.
Yo Muy diría, bien. Oriol, que además es, en términos metafóricos es el hambre. O sea, la idea es la de que hay que hacer cosas, no nos van a caer del cielo, nos tenemos que espabilar y hay un mercado de 1.000 millones de personas que van a ser y casi más de 3.000 a finales de siglo que necesitan, digamos, respuestas. O sea, yo creo que esta es el mejor, la mejor energía es esa, la necesidad. Y si puedo Totalmente. añadir, Alfonso y Oriol, con una idea que de hecho estaba, no sé, lo compartí antes, que, o sea, muchas veces hablamos de innovación basada en la necesidad, en un problema que sí que existe en Europa, que sí que existe en África, pero viendo más allá de la necesidad o del problema en sí, también hay que ver qué soluciones existen o no existen. Igual aquí en Europa tenemos muchas soluciones y un modus operandi muy establecido que igual sirve también de barrera al avance, A que eso me igual en refería. África y que igual en África no existe. No, y un poco yendo al concepto de frugalidad, la necesidad de los proyectos que estamos discutiendo son necesidades bastante obvias. Mientras que aquí a veces las startups buscan la derivada cuarta de la hipotenusa de no sé qué. Y bueno, sí, más o menos lo veo. ¿Es implementable? Que es tu segunda pregunta, Edu. Bueno, sí, pero teniendo en cuenta que en Europa, en el viejo continente, en Estados Unidos, tenemos esa sensación de, bueno, Camurem, un poco esa idea de, bueno, y también, ¿por qué no decir, de soberbia, de, bueno, esto como no está hecho en Europa, seguro que no funciona. Total, sí, sí. Mentira. Sí, sí. Muy bien, pues hasta aquí la interacción del vídeo. Muchísimas gracias. Ha sido nuestro primer ensayo con este formato. Esperemos que os haya gustado. Yo he tenido algunos momentos de baja conexión y yo creo que algunas cosas costará cogerlas, pero yo creo que ha sido un éxito. Así que agradeceros, Alfons y Uriol, por vuestro tiempo y felicitarte, Guillem, también por el servicio técnico que has hecho y muchas gracias por el soporte. Lo dejamos aquí. ¿Queréis hacer algún comentario, alguna reflexión final? Nada, nada, quiero felicitaros porque creo que vuestro proyecto es muy importante, o sea, y puede aportar realmente ideas muy prácticas, lo que dice Riol, reducir esta soberbia o esa arrogancia que nos caracteriza y que ya no tiene ningún sentido. Muy bien. Claramente. Uriol. Ponéis a muchos ante el espejo y es una acción muy necesaria. Yo también os felicito y os animo a persistir y bueno, a continuar y felicidades y adelante. Muy bien, pues muchas gracias y con esta energía lo dejamos aquí. Hasta la próxima y seguirnos en nuestro canal. Hasta luego. Pero, Hasta luego, gracias. yes.